Ya, jóvenes. La clase de hoy es conocer el funcionamiento de un circuito en serie. ¿En qué consiste un circuito en serie? Ya, antes de entrar a la explicación técnica y de algunos fenómenos de la electricidad o características técnicas de este circuito, la asociación o circuito en serie me dice, ¿ya?, que los elementos de consumo están conectados uno después del otro, ¿ya? Tenemos un inicio de un elemento de consumo, terminó el elemento de consumo, pero a continuación parte otro. Entonces, una característica ya principal del circuito en serie es que el inicio de un elemento termina un elemento y ese término es el comienzo del siguiente. Terminó este elemento de consumo y es el comienzo del siguiente. Por lo tanto, se forma un solo camino por donde circula el voltaje, ¿ya? Por donde circula el amperaje, ¿ya? Y acá tenemos una imagen, ¿ya? Una imagen donde se ve con símbolos, ¿ya? Y se le agregan algunas letras, ¿ya? Donde R1, R2, R3 hace referencia a las resistencias. En este caso, este elemento sería la resistencia 1, este elemento sería la resistencia 2, y acá tenemos la resistencia 3. Podemos decir y concluir que este circuito en serie está conformado por 3 elementos o 3 resistencias, ¿ya? Antes de entrar en la fórmula, explicarla, ¿ya?, la definición dice, ¿ya?, un circuito en serie es el formado por diferentes componentes montados en cascada, ¿ya? Es decir, la salida de un componente conectada a la entrada del otro. O sea, lo que le estaba mencionando recién, que el término de uno es el comienzo del siguiente, y así sucesivamente cuantos elementos tenga, ¿ya? Así para todos los componentes, ¿ya? Aquí vienen dos tips, ¿ya? O dos fenómenos que suceden solamente en circuito en serie, ¿ya? Que son la intensidad de corriente que circula por un componente es el mismo valor que la de todos los otros, ya que no hay ninguna derivación hacia otra parte del circuito. ¿Qué está queriendo decir? Que si acá al principio yo tengo ya 10 amperes, al final yo también voy a tener 10 amperes. ¿Por qué voy a tener la misma cantidad de amperaje al principio, al final o entre medio? Porque el amperaje va a circular por un solo camino. Por lo tanto, todo lo que tengo acá va a circular, va a circular, va a circular, va a circular y va a cerrar el circuito a más. Por lo tanto, si yo les digo a ustedes cuánto es el amperaje en la entrada del circuito o al inicio, ustedes me van a decir, por ejemplo, 5 amperes. Y yo les pregunto, vaya a medir cuánto amperaje tengo en la salida del circuito. Ustedes me van a decir 5 amperes. Yo les voy a preguntar, ¿por qué es el mismo? Y ustedes me van a responder, porque hay un solo camino por donde circula el amperaje, por lo tanto va a ser la misma intensidad donde se mida, ¿ya? Tengan claro que en este caso, que en el circuito en serie, la intensidad de corriente es la misma donde se mida. ¿Se entiende ahí, chiquillos? ¿Sí? Sí. ¿O dudas? A ver, señor Diego. Don Diego, si aquí yo tengo la entrada en este punto, tengo 15 amperes. Acá, en este punto, entre R2 y R3, mido, ¿cuánto amperaje voy a tener? 15. 15 amperes, ya, muy bien, o sea, se entendió. Vamos con el siguiente punto, que dice que la resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias parciales en su componente. ¿Qué está queriendo decir esto? Que yo quiero saber cuánto es la resistencia total de todos los elementos de consumo, de toda la resistencia, me dice que es la suma de todos ellos. Sería igual, la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3.
es la suma de todos ellos. Hagamos un ejemplo sencillo. Tenemos que esta resistencia tiene 5 ohms, ¿ya? 5 ohms. Esta siguiente tiene 4 ohms. Y la última tiene 3 ohms. Según ustedes, ya lo he explicado y al haber mostrado el funcionamiento de esta fórmula, ¿cuánto sería la resistencia total? 12 ohms. 12 ohms. Muy bien. Entonces, decimos acá que la resistencia total va a ser igual a R1. ¿Cuánto es R1? 5 ohms más R2, que son 4 ohms, más 3 ohms. La suma de esto nos da, según ustedes, 12 ohms. Entonces, la resistencia total, RT, va a ser igual a 12 ohms. Esto me está queriendo decir esta fórmula, ¿ya? Que para los circuitos en serie se comportan de esta manera, que la intensidad de corriente es la misma donde se mida y que la resistencia total de un circuito es la suma de todas ellas, ¿ya? Un ejemplo sencillo, ¿ya? Donde podemos obtener la resistencia total de este circuito básico, ¿ya? Ahora, yo les pido a ustedes, ¿ya? Que puedan repasar este circuito donde ustedes le pueden cambiar los valores que ustedes quieran, ¿ya? Y aplican la fórmula, que es la suma. Si yo tengo aquí, tengo más resistencia, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que se le hace? ¿Qué se hace acá? ¿Ya? Si tengo un circuito con 5 resistencias, se le hace más Rn. ¿Qué significa esto? Que sería más N cantidad de resistencia. Si tengo un circuito con 10 elementos de consumo, ¿qué hago yo? Sumo R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6 hasta llegar a la totalidad, ¿ya? Entonces, para efecto de fórmula, ¿ya? Solamente queda registrado hasta 3, ¿ya? En algunas partes van a encontrar R3 más Rn, y significa N cantidad de fórmulas, o sea, N cantidad de elementos de consumo. ¿Se comprende, chiquillos? Sí. Sí, profe. Ya, qué bueno. Vamos a ver lo siguiente, para que veamos la diferencia al tiro del circuito en serie con el circuito en paralelo.